Buenos días, mi nombre es Cristian David Leguizamo. Pues voy a hablar un poco a retomar pues todo lo que hemos visto en el módulo de psicología contemporánea, enfocado pues este último hacia el texto de Sigmund Freud, El malestar de la cultura, y hacia la lectura de lo que son las relaciones líquidas del autor Sigmund Bauman. Bueno, pues para empezar quiero usar la definición que dan en el audio de lo que es la felicidad, y es como la sensación subjetiva que tiene cada individuo acerca de su propia vida. Es decir, que también se siente el individuo consigo mismo, si el estilo que lleva es el adecuado y va acorde a sus pensamientos, a sus ideas, pues se podría catalogar que este ser es feliz. Para empezar a retomar un poco en los conceptos de Freud, pues él en su libro del malestar en la cultura, indiscutiblemente dijo que era muy difícil que el ser humano no se relacionara socialmente. Es decir, siempre tiene que haber un vínculo donde haya una relación entre el humano, entre el individuo y su entorno social. Muy difícilmente no se va a dar este tipo de relaciones. Entonces, para Freud, existen tres condiciones por las cuales el hombre no puede ser feliz. La primera de ellas eran las condiciones externas del individuo, es decir, aquellas todas situaciones que el hombre no puede controlar y se salen pues de sus manos. En segundo lugar está el cuerpo humano, nuestro propio cuerpo, ya que nos genera como ciertos malestares, ¿sí? Como lo decía Freud, estamos movidos por los impulsos, por esas necesidades. Entonces el cuerpo pues es una de ellas, ya sabemos, tenemos necesidades fisiológicas, sexuales, y siempre tenemos que estar supliendo eh, todas esas necesidades que el cuerpo nos exige para estar como en un equilibrio. Pero pues ese equilibrio no se va a encontrar tan fácilmente, porque siempre tiende el cuerpo como a generar ese desequilibrio para poderlo encontrar. Con respecto a ese tema me llamó bastante la atención lo planteado por Freud, y era que decía pues que ese tipo de buscar como el bienestar pues no se iba a lograr. Por último, Freud eh, nombraba que el comportamiento humano era una de las causas por las cuales el hombre no podía ser feliz. Analizando un poco en profundidad sobre este tema, le hallo un poco la razón a él, pues ya que como estamos en constante interacción, el hecho de que yo me sienta bien conmigo mismo no quiere decir que la persona con la que yo interactúe se sienta igual. De alguna u otra forma esa relación con el otro me va a generar cierta inconformidad, pues si no se dan de acuerdo a las necesidades o a lo que cada quien quiere dentro de esa relación. Coloquemos el ejemplo de una relación de pareja. Puedo yo estar bien con mi novia, pero ella no se siente bien conmigo. El bienestar lo tengo yo, pero esa relación un poco como difícil que se viven los dos, lo voy a sentir también yo. Entonces eso me generaría también malestar. Pues lo entiendo e interpreto de esa manera. En ese tiempo en que Freud hacía sus investigaciones, se trataba mucho el tema de las histéricas. En un principio decían que era para llamar la atención. Freud, al profundizar en sus investigaciones sobre las histéricas, encontró que no era algo inventado por ellas, sino que esa enfermedad se daba más relacionada hacia la interacción social que tenían ellas, digamos en sus familias, que era como lo más común en ese tiempo. No se sentían bien con su entorno, con su interacción en lo social,
y por eso generaban todo este tipo de sintomatologías que en ese tiempo pues la ciencia daba por hecho de que era una invención de ellas, pues para poder en algún modo llamar la atención. Entonces, como dedujo de estas investigaciones que había una relación entre el sentirse bien uno mismo con la relación en el entorno, estableció la relación que les hablaba anteriormente de hombre y sociedad. Él definió esta relación pues digamos que lo conforman varios subtipos. Entonces entre ellos está el objeto de amor, está la relación con los padres, con la familia, relaciones sociales como educativas, y a todo esto lo vinculó como a una gran esfera que son los fenómenos sociales. Entonces pues a partir de eso empezó pues a comentarse de que el hombre, digamos como para no estar tan dependiente de esas relaciones sociales, empezó pues como a crear distracciones para mitigar ese malestar que le hacía sentir esas relaciones sociales. Entonces pues se dice que esas distracciones son un paso para salirse de la realidad y puede estar dado en diferentes actividades. Pensando un poco sobre eso, diría que según en ese orden de ideas, cualquier actividad que nosotros hagamos, sea de tipo académico, laboral, sea hobbies, puede ser un método para salir pues de esa realidad en la cual no estamos conformes. Se nombraban por ejemplo en el audio algunas de esas, que era como la música, la poesía, las actividades creativas, por ejemplo incluso el mismo estudio puede ser un tipo de distracción para ese tipo de situaciones. Unas de las más comunes que vemos es el alcoholismo, el tabaquismo, el uso de drogas. Entonces Freud, al no poder, digamos como establecer ese vínculo de lo que era la felicidad, porque él se planteó, al igual que muchos filósofos en la antigua Grecia, cuál era la felicidad verdadera en el ser humano, ¿sí? O sea, con qué fin, cuál era la finalidad de la vida del ser humano. Freud también se planteó esta pregunta, pero él lo hizo, o sea, él hizo el planteamiento de la pregunta, pero él no la respondió, sino se la pasó a manos de la religión. Entonces, pues fue algo que no dejó muy definido dentro de lo que era la felicidad, digamos, final, el logro más grande que podría llegar a conseguir el individuo en la existencia de su vivir. Frente a eso se habla de que la felicidad es un continuo displacer, o sea, de que la gente prefiere disminuir el displacer y aumentar el placer. Para ellos eso sería un tipo de felicidad. Entonces ahí fue donde se creó el principio de placer, donde habla que todo organismo busca bajar la tensión. Entonces colocaban el ejemplo del bebé que llora. Él está llorando para bajar esa tensión que siente en ese momento, ya sea de angustia, porque tiene hambre o porque busca un poco de atención. Entonces ahí lo que está haciendo es bajando la tensión, la tensión. Entonces pues siempre está como esa estrecha relación entre el, el placer que da, o sea, no siempre todo es buscar el placer, sino también como disminuir ese displacer, según lo que yo entendí en esa lectura. Quisiera retomar un poco del texto de Amor Líquido, pues acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Me llamó bastante la atención este texto, porque nos narra la forma como el individuo pues crea las relaciones en la actualidad, ¿no? Y es que, por ejemplo, se usan las redes sociales, ahora el WhatsApp, como una forma de interacción no tan personal y que no genera
digamos, como la responsabilidad de los vínculos. Es decir, en el ejemplo que colocaban del entrevistado que hacía uso de las redes sociales, y él decía que se sentía bien porque en el caso de que no le gustara interactuar con alguien, lo más fácil era borrar esa persona, borrar las conversaciones. Entonces es como evitar ese tipo de responsabilidades que tú tienes al interactuar con otra persona. Asociándolo un poco con la otra materia virtual que he visto, con el crecimiento de las tecnologías, pienso pues que esas relaciones que planteaba Freud acerca de el individuo con lo social está cambiando drásticamente, y es que prácticamente las relaciones de ahora se dan únicamente en lo virtual. Entonces pues hay que observar que, o sea, hay que observar cómo se dan esas relaciones contemporáneas entre vínculos de individuo y sociedad. Bueno, eso fue un poco acerca pues de la temática trabajada dentro del curso. Espero les haya gustado, y profe, pues no pude hacer este trabajo con otros compañeros, pero pues igual le presento mi actividad. Muchas gracias.